Cuando una persona se quiere psicoanalizar o está pensando en psicoanalizarse, tiene muchas preguntas. Por supuesto, yo no puedo saber cuáles son cada una de esas preguntas, pero por lo que me han hablado a lo largo de los años, las personas que han ido a mi consultorio, puedo conocer algunas inquietudes que tiene una persona antes de empezar o cuando lo está considerando. También quiero decir que la gran mayoría de personas que se psicoanalizan no llegan a un consultorio tocando la puerta y diciendo me quiero psicoanalizar. Tienen un dolor que generalmente no es poco, que los lleva a consultar seguramente después de un buen tiempo de haber estado sufriendo. Es de esa manera, a veces las personas tendemos a pensar que el sufrimiento se va a ir, que el tiempo todo lo cura. Generalmente eso no es así. Hoy quiero hablar de un tema que me gusta. Bueno, seguramente todos preferimos hablar de cosas que nos gustan. Y este tema es el pensamiento. Algo incluso difícil de definir. Dentro de un proceso psicoanalítico hay un trabajo del pensamiento y en el pensamiento. El dolor y el sufrimiento, los conflictos, tienden a empañar el pensamiento, no permiten pensar de forma correcta. Hay cortocircuitos. Les quiero poner un ejemplo. Una persona que está muy triste, muy deprimida, puede pensar que todo es horrible y que cada aspecto de la vida es oscuro y es turbio. Cuando se habla de todo, se habla de nada. Entonces, por ejemplo, se le invita a la persona a pensar que es todo, cada cosa, particularizar el detalle, porque psicoanalizar es particularizar. Decir que todo es horrible es decir nada, ¿no? Es decir, todo es maravilloso, todo. Entonces, en el psicoanálisis se empieza a trabajar en el pensamiento, a indagar con el paciente, a preguntarle al paciente, o más bien al analizando, porque no es paciente quien, o más bien no es pasivo, quien está en un diván. Entonces se empieza a detallar qué es aquello horrible, qué es aquello doloroso, y cuando se va particularizando se puede trabajar más en ese aspecto, ¿no? Y bueno, y al final el analizando puede ir decidiendo qué hacer con eso doloroso. Cuando digo que se trabaja en el pensamiento, es también, digamos, porque hay una ampliación de la mente, lo que se entienda por mente, lo que entendamos cada uno de nosotros por mente, pero hay una ampliación, porque a veces el pensamiento es muy limitado, ¿no? Por ejemplo, me frustro y no hago otra cosa que tener mucha rabia y toda esa frustración va contra mí y tengo rabia conmigo y rabia con el mundo y entonces hay una gran rabia paralizante. Considero yo que el trabajo como psicoanalista consiste en ayudarle con esa frustración, ¿no? Al paciente a que empiece a generar pensamiento. Pensamiento es quizá aquello que surge, como digo, de la frustración, del no poder, que permite hacer algo, que genere algún alivio, que permita un movimiento más allá de la agresión, por ejemplo, contra sí mismo y contra el mundo. Entonces, en el trabajo analítico se amplía inevitablemente el pensamiento, el lenguaje, porque hay otras posibilidades de movimiento. Entonces, cuando hay un conflicto, un dolor, una frustración, con el trabajo conjunto, porque siempre es de dos, a lo mejor la persona puede empezar a pensar otra cosa, ¿no? Puede hacer algo con esa rabia, eso que era una cosa turbia y fragmentada, de repente se vuelve un pensamiento que se puede empezar a volver una acción diferente, ¿no? Esto que puede sonar un poco abstracto, lo quiero poner en un ejemplo. Hay muchos que podemos pensar.
Una persona que dice siempre tengo trabajos espantosos y me terminan echando. Y mis jefes son espantosos y eso hace que mi vida sea un horror. Entonces, cuando se empieza a particularizar todos los trabajos, bueno, qué ha pasado en cada trabajo, qué significó ese trabajo para ti, ¿no? De repente hay cosas, ¿no?, que vuelven del pasado, conflictos del pasado, con los padres, con los amigos, las figuras primarias, los cuidadores, y se están poniendo en escena. Con el jefe, con los jefes, con los compañeros. Entonces, por ejemplo, la persona nota que ese es un conflicto que está volviendo a vivir, que a lo mejor no tiene que ver con sus jefes o sus compañeros, o sí, pero si no tiene que ver con los compañeros, no es con ellos con quien tiene que solucionar. Incluso tampoco tendría que ser con aquellas figuras, por ejemplo, padres con los que tuvo los conflictos, sino con esos padres que se llevan dentro, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, y si mis papás murieron, no importa, porque son los papás que se llevan dentro, ¿no? El conflicto, la conflictiva, está dentro de las personas. Y eso también brinda muchísimas posibilidades, porque así las personas con las que se tuvo el conflicto no están, se puede resolver, ¿no?, internamente con lo que eso representa en el psiquismo de las personas. Entonces hay una ampliación del pensamiento porque con eso, ¿no?, que era una repetición, una conflictiva en su trabajo, pues de repente puede hacer otra cosa, no de repente, digamos, se siente como una realización, ¿no?, de algo, pero es precisamente ese darse cuenta, caer en la cuenta, ¿no?, y con todos aquellos elementos fragmentados y conflictivos poder hacer algo diferente. Y esa es una ganancia importantísima y hay ahí una ampliación del pensamiento.